Buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches, Paola, pastora, buenas noches. Bien, gracias. A todas, perdón, tengo aquí a la evangelista, a la pastora Edith. Muchas gracias por la compañía y gracias también a ustedes por acompañarnos, porque pues es un placer para mí poder transmitirles cosas que Dios me ha mostrado a través de los años y poder darles sus capsulitas celestiales, ¿verdad? Amén. Tomen asiento, por favor. Y pues hoy tenemos algo interesante. Y la otra vez vimos que la mentira tenía patas cortas, ¿no? Y yo pensaba hablar de David, pero mejor pensé que era más conveniente hablar de 3 tipos de personas que tuvieron resultados diferentes acerca de su relación con la fe o con la vida de Dios, ¿no? Y este estudio yo lo titulé ¿A qué entregamos a nuestros hijos?, ¿no? Nosotros sabemos que podemos entregar a nuestros hijos al bien o al mal, a lo santo o a lo inmundo. Y pues hoy veremos 3 personajes que vivieron diferente, ¿ok? Y ustedes van a juzgar, ustedes van a pensar a qué grupo yo pertenezco, a quién estoy entregando a mi hijo, a qué estoy entregando a mis hijos, ¿no? ¿A qué estoy entregando a mi iglesia, ¿no? Porque vemos como lo que tenemos nosotros los líderes es lo que baja a los concurrentes, ¿no? A los que vienen, a los congregantes, a los que vienen a recibir la palabra, donde tú vas a dar un estudio, lo que tú tienes va a bajar a esa persona, ¿ok? Entonces, este es estudios Escuela para Padres, clase número 21. Llevamos por la clase número 21. Espero que los papás se hayan conectado y estén interesados en ver todo esto, porque quizás hoy va a cambiar la percepción en tu vida de cómo tú te estás relacionando con Dios y qué es lo que va a bajar a tus hijos, ¿ok? Hoy veremos 3 personajes bíblicos conocidos. Sin embargo, cada uno de ellos representa diferentes posiciones en cuanto a la fe, ¿ok? Es probable que nos podamos identificar con alguna de las formas de pensar de alguno de ellos, y esto hará que hoy cambie nuestra vida, porque cuando hay un enfrentamiento por eso la Biblia es increíble, ¿no? Porque la palabra siempre, tú ves cosas que les pasaron a ellos hace miles de años y tú dices, ay, pues fueron sus historias. No fueron sus historias. El Señor te confronta en alguna situación en tu vida y te da chance de cambiar. A lo mejor Caín, ahorita vamos a ver la vida de Caín, vivió algo que tú puedes estar enfrentando y decir, no, yo quiero cambiar, yo quiero vivir diferente, ¿no? Entonces, vamos a ver, el primer caso que tenemos, nunca logra arrepentirse. Esta persona no logró arrepentirse y fue tenebrosa su vida. El primer personaje que analizaremos es Caín. Recordemos que esos estudios los hacemos medio cortitos, ¿ok? Sí. Quien a pesar de las advertencias de Dios, no pudo creerle. Recordemos un poquitito de la historia de Caín. El Señor había matado un corderito para tapar con las pieles a Adán y Eva, entonces ellos sabían que había que derramar sangre para tapar el pecado, ¿no? Para cubrir el pecado. Y el Señor había pedido ese tipo de ofrenda tácitamente, y Caín lleva lo que pertenecía a lo que era su trabajo, que él era agricultor, y le lleva lo mejor de su agricultura, y Abel le lleva un corderito, ¿no? Entonces la ofrenda de Abel fue agradable delante de los ojos de Dios, pero la ofrenda de Caín no, porque Caín es el que inició la religión, ¿no? En realidad es el precursor de la religión. Yo, Señor, te doy lo que yo quiero, como yo quiero, a mis posibilidades, a mi medida, y yo formo la ofrenda como yo quiero formarla, ¿ok? Entonces esto es algo que a Dios no le agrada. A Dios lo que le agrada es que tú le des lo que Él quiere. Por eso la gente que me dice, yo sirvo como yo quiero. No sirvas como tú quieres.
Sirve como el Señor quiere. Yo entrego lo que yo quiero. No entregues lo que tú quieres. Entrega lo que el Señor te está pidiendo. Y así es como tú vas a avanzar, ¿verdad? Entonces, este varón fue necio e hizo lo que quiso. Y a pesar de las advertencias, ¿no? Él no pudo creerle a Dios. Porque Dios, a pesar de que no le gustó la ofrenda, le dijo, ¿no? Le dio chance de que se arrepintiera. Sin embargo, Caín no se arrepintió. Génesis 4, 5 al 10. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, no seráis enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado estará a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y te enseñorearás de él. Fíjate cómo Dios le dice: sí, hiciste mal, pero te doy chance de que el pecado te tocó, pero tú te puedes enseñorear del pecado. Hoy te puedes arrepentir, Caín. Sin embargo, Caín no se arrepintió. Le dijo: ¿dónde está tu hermano? Le dijo: ¿qué soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él ya lo había matado, ¿no? En lugar de decirle: Señor, perdóname, me equivoqué, maté a mi hermano, y el Señor lo hubiera perdonado, porque el Señor perdona todos los pecados. Sin embargo, él se aferró a su maldad y no quiso arrepentirse. Y la consecuencia es que él no puede alcanzar la salvación. Nunca pudo alcanzar la salvación, porque la salvación solamente se da a través del arrepentimiento. Si no hay un arrepentimiento verdadero, tú no puedes alcanzar la salvación. Pero cuando la alcanzas, duermes como nunca, ¿verdad? Génesis 4, 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces él ahí no maldijo la tierra, ahí maldijo a Caín. Recuerden que cuando Adán y Eva pecaron, el Señor maldijo la tierra. Sin embargo, con Caín, porque Caín hizo un hecho tan atroz, finalmente sí fue maldito Caín. Y también fue maldito porque el Señor sabía que no se iba a convertir, porque el Señor no va a maldecir a alguien que se va a convertir, porque alguien que se va a convertir es bendito. ¿Entendemos? Y tenemos que entender esto claramente. Vamos a ver el segundo caso. El segundo caso: se arrepienten porque lo descubren. ¿Cuántos casos tengo yo aquí así? Se arrepienten porque los descubren. Saben que traen un pecado ahí tremendo, pero se callan, dicen: no pasa nada, nadie se va a enterar, nadie me vio, a nadie le va a importar, no va a salir a descubierto esto. Pero esto no es así, no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. Entonces, yo con este caso te recomiendo que si tú tienes algún pecado que te está torturando, porque el pecado siempre te tortura, tú hoy decidas entregárselo al Señor, decidas abrir tu corazón, decidas confesar tu pecado, porque dice: el que confiesa su pecado, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Y por qué estamos viendo esto? Evidentemente porque estamos viendo la descendencia de estas personas y estamos viendo a qué entregaron estas personas a sus hijos. Este segundo caso es muy doloroso, es espantoso, porque David era el hombre más precioso delante de Dios, y sin embargo, por este pecado que él encubrió, 5 problemas tuvo con sus hijos y fueron tremendos. Problemas fuertes, duros, ¿no? Primero se le murió el bebé. Segundo, Amnón violó a Tamar, ya son 2 hijos. Y después Absalón le quiso robar el trono. Se acostó a la luz de todo el pueblo con todo su harén, violó a todas sus mujeres, poseyó a todas sus mujeres, y bueno, murió después también Absalón, y bueno, fue horrible. Y después Salomón mató a Amnón, ¿se acuerdan? Porque Amnón quiso robarle el trono
que le pertenecía a Salomón, y Salomón mató a Amnón. Bueno, esto es un desastre, ¿no? Fueron 5 consecuencias muy fuertes, porque él dijo, ahorita vamos a ver lo que él dijo, cuando el profeta Natán lo descubre, que él había mandado a matar a Urías, y dice 5 veces ese hombre tiene que pagar. Pues ese hombre eres tú. Y muchas veces nosotros estamos encubriendo situaciones en nuestras vidas que traen consecuencias tremendas para nuestros hijos. Yo veo que los papás me dicen, estoy súper preocupado por mi hijo, pero su vida, la vida de ellos es una vida mala, es una vida incorrecta. Y yo no creo que todos tengamos que ser perfectos, ni lo seremos jamás. Pero sí Dios quiere que nosotros, si nosotros queremos avanzar a la perfección y a la santidad, el Señor lo ve. No, ahorita estábamos hablando con un muchacho por teléfono que me decía, yo tengo hambre y sed, yo quiero crecer, pastora, yo tengo hambre y sed. Y esto es increíble, ¿no? Porque cuando tienes hambre y sed, el Señor saciará tu vida, ¿ok? El segundo personaje es el famoso rey David, quien a pesar de haber siempre sido fiel, es cegado por el pecado y manda a matar a Urías, heteo, con el propósito de quedarse con su esposa y de que nadie supiera que él había embarazado a Betsabé, ¿no? Este es el problema, ¿no? Que él dijo, no, pues bueno, se embarazó de Urías heteo y pues yo me la quedo. Pero como Urías heteo no había querido dormir con Betsabé, no era posible que fuera de él el hijo. Entonces él planeó y dijo, lo mando a matar. Imagínate, el rey David, el cantor de Israel, el salmista más poderoso de la historia, el hombre más hermoso, el que tenía el corazón como el corazón de Dios, hizo esto. Y mucho en su descendencia fue torturado a raíz de su error. Porque si él hubiera confesado su pecado, otro gallo hubiera cantado. Pero él lo ocultó durante un año. Un año lo esperó el Señor para que él confesara su pecado. Segunda de Samuel 12, 1 al 9. Presta atención. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, no 5, 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Ya era el rey de Israel y de Judá, David. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo tomaste con la espada, y a los hijos de Amón. Fíjate cómo en la Biblia siempre se cumple. ¿Por qué vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que tenemos en el ojo, ¿no? Nuestro? Cómo él pudo ver que eso estaba mal, y sin embargo la ceguera espiritual lo llevó a no ver
que él había mandado matar a un hombre valeroso. Elías Hetero era un hombre honorable, porque él no quiso tener relaciones con su esposa, porque todo el ejército estaba en el frente y decía: no, Señor, yo no puedo entrar a la cama de mi esposa mientras el ejército está muriendo. Era un hombre honorable. Sin embargo, David lo tuvo en poco, ¿no? Tuvo en poco deshonrar el nombre de Dios. Por eso yo sí quiero hacer hincapié en esto, ¿no? Porque yo sé que muchos papás estamos ocultando muchas cosas y no se las podemos decir a nuestros hijitos chiquitos, pero sí podemos abrir el corazón con los pastores, con las autoridades, para que nos ayuden a salir de ese ocultismo y de esas tinieblas, para que nosotros no tengamos estas consecuencias tremendas que hoy vemos que tuvo David. Fueron 4, no 5, 4, ¿ok? Sin embargo, yo veo más desastre todavía en la vida de la herencia de David, ¿no? Ha sido, vemos que hubo mucho desorden entre los hijos de David, ¿ok? Entonces, yo te pido hoy que tú hoy veas, hagas hincapié en lo que estamos viendo, para que tú, si tienes algo que confesarle a Dios, si tienes algo que abrir tu corazón, ¿no? Tú puedas decirlo, para que el pecado no te alcance, para que la muerte no alcance a tus hijos, para que el desastre, la miseria, la enfermedad no alcance a tus hijos, para que tu descendencia pueda ser libre y pueda ser santa y pueda ser sana. Y vemos también en el caso de Elí, que encubrió el pecado de sus hijos y toda su descendencia fue destruida. Por eso es importante en una escuela para padres que nosotros entendamos la responsabilidad que nosotros tenemos con los niños, ¿no? Porque este hombre pudo haber sido el mejor rey, es más, él va a ser el que más autoridad va a tener en el milenio, definitivamente va a ser el rey David, porque se arrepintió, ¿no? Él dijo: no quites tu Santo Espíritu de mí, pero finalmente vivió una vida con tremendas calamidades, ¿ok? La consecuencia, entonces cae un juicio sobre él que tuvo tremendas consecuencias en su vida ministerial y familiar. Segunda de Samuel 12, 10 al 14. Por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste por la mujer de Urías Heteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y así fue. Ahí estaba el harem allá afuera y todo el pueblo viendo como Absalón estaba tomando a las mujeres de David. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Miren. Los juicios de Dios son tremendos, porque muchas veces nosotros vemos que es el enemigo, cuando nosotros abrimos puertas, que el enemigo nos toca porque tiene legalidad, ¿no? Pero en este caso, él hizo blasfemar a los enemigos del Señor en contra de él, y ahí es donde puede caer un juicio fuerte sobre nuestras vidas. Yo te recomiendo hoy que tú detengas cualquier maldad que esté oculta en tu corazón, porque realmente tus hijos están en peligro y mi hijo puede estar en peligro. Yo lo cancelo que nosotros seamos necios, cancelo que seamos ciegos, cancelo que seamos tan torpes como para no pensar, no entender que Dios ve todo, que a Dios no se le escapa nada. Y él pensó: esto ya pasó, no pasó nada, soy el cantor de Israel. Y sin embargo vivió unas consecuencias tremendas. Es más, cuando él quiso construir el templo de Salomón, el Señor le dijo: no lo puedes construir tú porque está muy manchada de sangre tu vida, tu espada, tu casa. Por causa de esto, la espada no se apartó de su casa,
durante todos los días de su vida. Sin embargo, Salomón fue un hombre de paz. Salomón hizo todo el reino a través de las alianzas que hacía con las otras naciones, ¿no? Y que le daban tributo y todo el rollo, ya lo conocemos en la historia. Pero él no pudo hacer la casa de Dios, por este problema también. El tercer caso, ya vamos a terminar, tiene un genuino arrepentimiento. Este caso me encanta, chavos, escuchen esto. El tercero es el maravilloso hombre de fe llamado Zaqueo. Todos conocemos a Zaqueo, ¿verdad? Este era el primer hombre corrupto, pero le cree a Dios. Era uno de estos que recogían impuestos, ¿no? Un recaudador de impuestos, ¿no? Y estaba pero con el bolsillo lleno, y era parte de la casa de Israel. Él era judío también, pero se había apartado y pues para él el dinero era lo máximo, ¿no? Pero era chaparrito, ¿no? Y entonces, como no podía ver al Señor, se subió a un árbol y de ahí lo estaba viendo, pero el Señor vio su corazón. Amén. Y le dijo: Zaqueo, desciende, porque hoy voy a morar en tu casa. Amén. Porque sabes, cuando tú llamas al Señor, el Señor llega. Amén. Y tú le dices: Señor, que alguien me ayude. Amén. Señor, ayúdame. Y el Señor te ayuda. Amén. El Señor te auxilia. Amén. ¿Ok? Fíjate, Lucas 19, 1 al 7. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. ¿Y tú crees que Jesús no te ve? Jesús te ve. Amén. Si tú buscas a Jesús, si tú quieres arrepentirte, si tú quieres que Dios cambie tu vida, si tu vida es miserable, si tu vida es horrible dentro de ti, tú le dices: Señor, mírame como viste a Zaqueo. Amén. Señor, por favor, ayúdame. Amén. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y a mí me encanta esta historia, porque este hombre tenía una vida mala, ¿no? Había sido como un traidor para el pueblo judío, jefe de publicanos y de pecadores, ¿no? Sin embargo, él en su corazón anhelaba la salvación. Y por eso el Señor llegó a posar en su casa. El Señor llegó a posar en mi casa hace 37 años. El Señor entró en mi corazón hace 37 años y medio. Ya voy a cumplir 38 años dentro de poco en Cristo. Y fue el día más maravilloso, donde Dios perdonó mis pecados y donde Dios me dijo que era aceptada y amada. Y eso es lo que nosotros tenemos que pasarle a nuestros hijos. Amén. Un arrepentimiento verdadero. Amén. Amén. El decir: yo era pecador, yo era pecadora, pero ahora mira, el Señor ha venido a posar en mi casa, y aunque yo era pecadora, yo te entrego, hijo mío, a la salvación. Amén. Yo te entrego, hijo mío, como le dijo el carcelero de Filipo: ¿cómo hago para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y hoy es un día maravilloso, donde tú, no sé si me estás viendo en dónde, ¿no? Porque nos escribieron de Chihuahua, nos escribieron de un montón de lados, de Venezuela, de un montón de lugares, nos han de Argentina, de todas partes nos están escribiendo, están viendo las prédicas. Chicos, yo no sé si ustedes son salvos, pero si no son salvos, hoy es el día de la salvación, el día aceptable te he llamado. Zaqueo se subió al sicómoro porque dijo: yo quiero ver a este hombre que resucita muertos, yo quiero ver a este hombre que prospera, que puede alimentar a 10,000 personas, yo quiero que alguien cambie mi vida y me dé la salvación. Y quizás esto es lo que necesitan tus hijos, ¿no? Porque nosotros hemos tenido gente aquí que ha venido sin Cristo, sus hijos sufriendo espantoso. Ellos reciben a Cristo e inmediatamente empiezan a cambiar sus hijos. Amén.
porque eso baja a tus hijitos, ¿no? El reino de los cielos ya los arropa, el reino de los cielos los cubre, el reino de los cielos saben que tienen herencia, ¿no? Yo enseñaré a tus hijos, dice el Señor, y eso es a lo que tú tienes que entregar a tu hijo, para que él pueda un día alcanzar la salvación. No importa la clase de vida que tengamos, no importa que tantos pecados tengamos, lo que necesitamos de verdad es un arrepentimiento verdadero y genuino. Amén. Amén. La consecuencia, un hermoso e inmediato cambio de vida y la salvación. Amén. Que eso bajó a su casa, ¿no? Amén. Finalmente. Y yo muchas veces he pensado en Jairo, ¿no? Porque el Señor cuando entró a la casa de Jairo dijo, la niña no ha muerto, sino duerme. Y los que dormimos somos los salvos. O sea que la niña era salva, porque Jairo ya había creído en Jesús. Y por eso fue Jairo, que era un principal de una sinagoga, exponiendo, o sea que lo echaran de la sinagoga, fue a decirle, por favor Jesús, ven a mi casa, mi hija ha muerto, ¿no? Entonces imagínate qué padre que ese varón ya había entregado a su hija a la salvación. Amén. Por eso el Señor dijo, no lloren, no está muerta, sino duerme. Y el Señor no miente, ¿no? Y ellos se rieron, se burlaron de él y le dijeron, ¿cómo? ¿Ha muerto? No ha muerto, ella duerme, ella me conoce. Qué padre. Amén. Qué increíble. Tenemos que entregar a nuestros hijos a la salvación. Amén. Yo lo entregué y él es feliz, él es salvo. Sí. Tú tienes que entregar a tus hijos a la salvación. Tú tienes que vivir una vida radical, una vida consagrada. Tú tienes que sacar el pecado de tu vida. Tú tienes que dejar de quejarte de tus hijos si tú no vives para Cristo. Ellos los estás entregando a la tibieza, a la sedición, como vimos ayer, a la desidia. Los estás entregando a la soledad, a no poder dormir, a toda la frustración que produce una vida sin Jesús. No te quejes si tus hijos están mal, si tú no has sido radical. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Inmediatamente él supo que su problema había sido que él había robado al Señor y robado a los pobres, ¿no? No le robes al Señor, hermano, hermana. No lo hagas. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Amén. ¡Qué maravilla! Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Fíjate qué increíble, ¿no? Hoy ha venido la salvación a esta casa porque mira, con Cristo siempre hay un antes y un después. Hay gente que me dice, no, yo sí recibí a Cristo, pero no pasó nada. No, hermano, entonces no recibiste a Cristo. Pero cuando la gente recibe a Cristo, al otro día te habla y te dice, me siento diferente. Amén. Dormí como nunca, me dijo hoy este chico, ¿no? Alejandro, dormí como nunca. Pues claro, ahora vas a dormir como nunca, porque ahora Jesús realmente está en tu corazón. Es muy diferente. Este hombre recibió al Señor. Este hombre le dijo al Señor, yo cambio mi manera de pensar. Yo me arrepiento del mal que hice. Yo te recibo, ¿no? Y me encantó porque dice, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Ves? Era un judío. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Fin. Lo que yo le pido a mi hijo es lo que yo hago. Yo no puedo pedirle a mi hijo que él esté bien si yo no estoy bien. Yo no puedo pedirle a mi hijo honestidad si yo no soy honesta. Yo no puedo pedirle a mi hijo que su vida sea una vida buena si yo vivo una vida mala. Entonces, yo sé que hoy te caló esta prédica, porque sé que hay cosas que tú tienes que arreglar, porque sabes que estás entregando a tus hijos a la desesperación, a la deshonestidad y a muchas cosas que se están moviendo en tu vida que no van acorde a la palabra del Señor,
Yo te pido que hoy medites, ya me pasé por 2 minutitos, medita, medita, medita y cambia tu vida. Cuanto más libre seas tú, más libre será Él. Y yo te aseguro que esto tiene una remuneración hermosa en el mundo celestial, que Dios te galardonará, porque es galardonador de los que le buscan, y Dios cambiará tu vida si tú tienes y entiendes esa responsabilidad. Me decía el otro día una persona, siento una responsabilidad. Bueno, entonces hay que cambiar, hay que crecer. Hay que ser fieles, hay que ellos realmente ahora que miden 1,90 m, 1,83 m como el mío, te admiren igual que cuando eran chiquitos. ¿Ok? Así que los bendigo, piensen en esto, compartan esta prédica y pues a cambiar, chavos. Adiós.